Bien, nos metemos en un nuevo bloque para hablar de los abusos en la iglesia, tema que venimos denunciando hace ya varios años. Eh, y tenemos aquí con nosotros, por un lado, al cura José Pepe Dumolín, que está con uso de licencia, y a Pablo, que es víctima de abusos, eh, que por primera vez, creo que debe ser la primera vez, Pablo, ¿no? Que estás en un set de televisión hablando de este tema. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo quiero arrancar por el lado de Dumolín, porque bueno, se da una situación muy particular, digamos, ¿no? Usted, padre, hoy por hoy está en uso de licencia en función, digamos, o como consecuencia de la impotencia, el desgaste, o todo lo que le quiera, toda palabra que le quiera poner a, a una situación que se ha ido repitiendo con sacerdotes, digamos, ¿no? Y una falta de respuesta, ¿no? De la conducción. Usted apunta fundamentalmente a eso, decir, bueno, nosotros cumplimos con nuestro rol, pero nuestros superiores no cumplieron con lo que tenían que cumplir. Así sería más o menos la síntesis, ¿no? Sí, exactamente. Eh, bueno, lógicamente hay toda una cuestión difícil que se empieza a suscitar a través de todo este camino que vamos transitando con estos años de las denuncias que comienzan con el Arras, bueno, la más reciente de Moya y algunos otros casos también que hemos hecho conocer en los últimos casi 2 meses. Y sin duda todo esto genera un desgaste porque bueno, uno pretende que desde la iglesia como madre que acompaña a sus hijos en el dolor, fundamentalmente a quienes han padecido esto tan grave y tan delicado que son los abusos, uno entiende que la iglesia tiene que acompañar, hacerse cargo fundamentalmente, en la persona de las autoridades, concretamente del obispo, que es el padre y pastor, el guía de la comunidad a nivel diocesano, que es el que debería acompañar fundamentalmente a las víctimas en este caso, ¿no es cierto? Entonces, yo no vi ese acompañamiento, en primer lugar, para con las víctimas, y tampoco el acompañamiento, la respuesta del clero, digamos, ni con las víctimas ni con nosotros, que estamos tratando de que esto se lleve adelante, se esclarezca. Entonces, sin duda genera un desgaste y una decepción que, bueno, en mi caso me lleva a decir, bueno, a ver, tengo que tomar una determinación, tengo que tomar una opción para ver cómo sigo dentro de una institución que no me permite, de alguna manera, llevar adelante o esclarecer o aclarar la verdad de estos casos de abuso, ¿no es cierto? Entonces, esto es una situación muy delicada, muy compleja, que sin duda me afecta en lo personal y en lo vocacional. Ujú. Pablo, en el caso tuyo, cómo internalizaste, digamos, esa lucha que encaraste vos y otros chicos que te han acompañado, ¿no? Yo creo que es el final de una etapa, esto de una transformación o el final de una primera etapa larga que fue desde aquel pibito que sufrió esto a esta transformación en algo positivo, transformar eso oscuro en darle un sentido a todo eso, ¿no? Digo, bueno, hoy acompaña a Pepe, la denuncia mía puntual es contra el cura Moya, pero hoy vamos por mucho más, o por algo que abarca, que es el abuso en general, ¿no? Estamos tratando acompañado por gente que lo está sintiendo, tratar de poner en alerta, en atención
estas cuestiones. Yo no tengo duda de que tu decisión, digamos, de mostrarte, digamos, cuando por lo general las víctimas son, digamos, deciden no hacerlo, digamos, por muchas cosas, ¿no? Por historia, pero bueno, es muy parecida, tu decisión es muy parecida a la que adoptaron algunas de las víctimas, yo decía al comienzo del caso Broggi, ¿no? de Urdinarrain. Y uno notaba lo valioso que era eso, ¿no? O sea, fundamentalmente para todas aquellas víctimas que tienen esa duda de si acudo o no, digamos, ante esta instancia judicial para contar lo que me pasó también, ¿no? De que esto no quede escondido, digamos, por décadas, como pasó fundamentalmente con lo de Larraz, o como también ha pasado con el caso de Moya, ¿no? Sí, creo que, esto en el día a día uno va aprendiendo y te van llegando cosas desde el interior y desde el acompañamiento, el diálogo. No sé, se me ocurre, hoy pensaba un poco en eso cuando vos hacías la introducción del programa, de esto del valor o no, de manifestarse, de darse a conocer. Y se me vino a la cabeza el hecho de que está la culpa, la vergüenza, un montón de cosas ahí dando vuelta, y yo decía, para mí, ¿no? Que si hay alguien que tiene que tener vergüenza el cura. claro, el abusador. En mi caso particular es Moya, no yo. Yo tengo el compromiso de darlo a conocer, es lo que siento hoy, porque insisto en esto no es muy complejo, y si hay algo que puede sumar a que otra persona no viva esas cuestiones complejas y oscuras que me ha tocado transitar, es justamente previniéndoselo. O sea, mucha gente dice, ¿y por qué ahora? Es como se escucha mucho eso, ¿por qué después de tanto tiempo? Y yo se lo puedo decir, después de tanto tiempo, porque hay procesos interiores que llevan a que uno después de tanto tiempo lo pueda poner en palabras. Yo hoy pienso, yo hoy ya no soy ese pibito, y ya pienso pienso por los chicos, empecé a pensar en mis sobrinos, en la posibilidad de ser padre, como que hay una serie de transformaciones que solo te llevan a ese lugar. De hecho yo estoy viviendo hoy en una ciudad grande y siempre charlándolo con pares, con amigos. Claro, contemos que vos vivís en Rosario, sos médico, y cuánto cuán difícil te ha sido, digamos, no la decisión, digamos, de denunciar, digamos, el abuso de parte de Moya, sino esto de ir caminando para convencer a otros de que sigan ese camino, digamos, que me parece que es el camino más difícil, ¿no? O sea, uno nota de que yo no tengo duda de que vos seguramente estuviste con alguna presunta víctima, y ese joven no se animó a reconocerte, digamos, de que sufrió ese padecimiento, ¿no? Y así le ha pasado a mucha gente y le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que es un tema ultra delicado. Entonces, si hay algo como que hay unas consignas, como no presionar ni justamente convencer de nada a nadie. De eso hablaba yo, de los tiempos, ¿no? Son tiempos internos, personales, no, yo creo que desde ese lugar no hay que intentar convencer a nadie. Sí, transmitirle esto, de que yo tuve la suerte en este andar de encontrarme con gente en la justicia, en el periodismo, dentro de la iglesia, gente comprometida y con mucha vocación, y eso fue gran parte de lo que me impulsó, de lo que me llevó a manifestarlo. Pero son los momentos de cada uno, ahí no hay mucha llegada. Sí, transmitirle de que el silencio es cómplice, de que en este momento en muchos lugares hay chiquitos que están siendo abusados, y remarcar esto. A mí me pasó en la iglesia, en la confianza de que una familia acerca a sus pibes a que sean formados desde la religión, pero soy consciente y me lo cuentan en primera persona, hay abusos de padres hacia sus chicos, ¿me entendés? O sea, esto pasa dentro de la familia, pasa en los clubes, en las escuelas, como que ahí hay que estar muy atento. Ese es mi compromiso hoy.
Está bien. Padre Pepe, uno lo que nota, y esto hablando con usted, digamos, en varias oportunidades, digamos, más allá de la falta de respuesta de la conducción del arzobispado, digamos, uno nota la tarea silenciosa, hormiga y solitaria muchas veces de usted como de otros sacerdotes que están embarcados también en la misma línea, ante la pasividad de otros, de otros que seguramente ustedes conocen de toda la vida, que se formaron junto a ustedes, de que compartieron momentos con ustedes, y sin embargo es como que no le asignan importancia y hasta por el contrario tratan de desestimar un planteo de este tipo, ¿no? Digamos, ¿qué está pasando? Sí, exactamente. Yo creo que tiene que haber muchos motivos, ¿no es cierto? Por un lado, el temor, o está muy metido, digamos, hacia adentro de la iglesia, el mito de hacer daño a la institución si estas cosas salen, ¿no es cierto? Entonces está como muy marcado a fuego esa cuestión, y sin duda, bueno, que esto es una tontería, ¿no es cierto? Porque si escondemos la suciedad bajo de la alfombra, eso a la corta o a la larga hace mal, ¿no es cierto? Como recién decía, el silencio es cómplice, el silencio mata, esa es la realidad, ¿no es cierto? Y el silencio termina sin duda arruinando personas y arruinando instituciones. Entonces yo creo que la mejor forma es justamente abrir el juego, sacar estas cosas que hacen daño a las personas y a las instituciones y blanquear, digamos. Pero bueno, está muy metido, ya te decía, este mito dentro de la iglesia de que se quiere hacer mal, de que se hace mal. Entonces muchos se tragan ese discurso, entonces se callan por ese temor o por ese falso respeto humano, ¿no es cierto? Por otro lado, están los otros que se callan porque de alguna manera son cómplices, o se callan porque también de alguna manera tienen algún muertito en el ropero, entonces no les conviene mucho que salgan estos temas porque también empiezan a quedar expuestos. Entonces digo, hay muchos tipos de temores por los cuales no se quieren muchas veces ventilar este tipo de situaciones. Entonces, bueno, ya te digo, es muy amplio el espectro del por qué no, a veces, o el guardar silencio por parte tanto de las autoridades eclesiales como del clero, o incluso también de muchos laicos que no se quieren comprometer en esto por temor, o porque se tragan ese discurso de que esto es un ataque contra la iglesia, ¿no es cierto? Entonces están todas esas cuestiones en juego que son muy delicadas y que sin duda van llevando a esta situación un poco de silenciamiento, de ocultamiento, y que, como decimos, sin duda que eso no ayuda para nada, al contrario, termina haciendo daño, ¿no es cierto? El cáncer hay que extirparlo para poder darle posibilidad de vida, ¿no es cierto? Bueno, vos sos médico, lo podés explicar mejor, digamos, yo utilizo una comparación un poco desde la ignorancia, digamos, pero bueno, poniendo ese ejemplo, ¿no es cierto? Hay que sacar lo que está mal y lo que hace mal para poder dar luz, para poder dar vida, ¿no es cierto? Esa es un poco la cuestión que siempre planteamos, ¿no es cierto? Y bueno, esperamos que eso sea el desafío, pero como te decía recién, uno es como que se va desanimando porque con el paso del tiempo ve que no llegan nunca las soluciones, como que no hay sanciones efectivas, ni en el caso... Y ese desánimo comprende, digamos, a autoridades religiosas más allá de la jurisdicción Paraná. Sí, sin duda. Por eso digo, uno como que se va desanimando y va sumando como desánimo, digamos, va en una cuesta creciente, porque ya te digo, en este caso, bueno, el obispo o los obispos de Argentina como que hacen silencio frente a toda esta situación, pero también yo veo que desde el Papa tampoco hay una sanción efectiva para los curas que han abusado, y creo que son muchos en la Argentina, fundamentalmente el caso más emblemático, que es el del padre Grassi, que no tiene una sanción efectiva
de Claro, parte de la Iglesia. fuera ¿no? de la condena. Está la condena, sí, está preso y demás, pero eclesialmente no hay una sanción. Y así para el resto de los sacerdotes que siguen ejerciendo el ministerio, por ahí velado, disimulado, pero siguen dentro de la Iglesia sin ningún tipo de sanción efectiva. Entonces yo creo que por ahí el discurso del Papa está muy bueno, porque habla de tolerancia cero, habla de los abusos, pero no hay no hay una acción concreta donde diga, bueno, a ver, realmente pongamos fin a esto y sancionemos a lo que tengamos que sancionar. La Iglesia hace sus investigaciones internas, pero los curas siguen sin ningún tipo de sanción. Entonces por ahí yo veo que hay como una especie no sé, de marketing, o por decirlo más vulgarmente, de populismo dentro de la Iglesia, donde se hace un discurso para, no sé, granjearse el aplauso de la gente, pero las sanciones o las medidas concretas y efectivas no llegan. Pablo, ¿y la familia qué rol jugó acá? Porque uno sabe que es muy determinante, digamos, ¿no? Si la familia no acompaña a ese joven que fue abusado, y es muy difícil que ese muchacho rompa ese silencio y diga esta boca es mía y denuncie lo que tiene que denunciar, digamos, ¿no? Porque a veces piensa más en lo que le dicen sus familiares que dar cuenta de lo que pasó, lo que le pasó y lo que quizás le pueda estar pasando a otros, ¿no? Desde que yo lo pude manifestar me sentí ultra acompañado. Creo que como familia tenemos virtudes y defectos, y una gran virtud es esa de la cercanía, del querer crecer como grupo, de transformar, de hablar. Esto del silencio, ¿no? Como que nos hemos pudimos ir transformando y sí, me sentí súper apoyado. Supongo que cada uno hará su proceso en forma individual, pero como grupo esto une, ayuda y creo que transforma. De hecho, gran parte de todo este inicio respecto de la denuncia, eso me llevó a través de la familia, de una de mis hermanas que estaba como muy ahí en el tema. Y nada, sí, acompañado. Sé de casos donde la familia le ha dado la espalda a la víctima, no le ha creído, cosas por el estilo. Y no digo que a mí me es indiferente el apoyo de mi familia, pero una vez que yo pude hacer el clic, que mi hermana me avisa, me dice, mirá, Moya está apoderado legal en un colegio, enseguida fue como que fue una noticia fuerte para mí, más todo el proceso que traía. No fue un detalle haberme encontrado con una persona, con quien es mi novia, ultra apoyado. Ahí sentí como una cosa fuerte, que tenía una mujer que invitaba a que vaya para adelante y que ponga en palabras. Eso para mí fue determinante también. Y sí, la familia está, de hecho hoy está. Hace poco, en diciembre fue Puigari a Villaguay, creo. También estuvimos todos como familia, escuchamos la misa, después fuimos a una reunión, toda la familia acompañó a la reunión con el obispo, y siempre presente y yendo juntos. Incluso eso, bueno, en las buenas, en las malas, la reunión no estuvo para nada entretenida. El obispo, en esto que cuenta Pepe, es gracioso, ¿no? Como gente que debería, digo, ¿qué es lo perverso en esta cuestión de la iglesia, más allá de que nosotros insistimos que esto pasa en la familia, en el club, en la escuela, que es un lugar donde uno entiende, está el reparo del espíritu de uno, el amor, el entendimiento y nada, y tuve la oportunidad de estar cara a cara con Puigar y confirmo mis sospechas, como que es gente que se maneja con corte súper perverso, da a lo que es un manipulador. Aparte, sentir eso, ¿no? Eso por ahí son cosas que no puedo manejar. Que te mientan en la cara,
cuando vos estás abriendo y contando cosas tan importantes tuyas, ¿no? Él hablaba de que nunca había tenido mi teléfono para acercarse a mí y cosas por el estilo, siendo que no es así, como que duele el doble respecto desde la institución donde uno desde donde te mienten o incluso desde donde no llega el apoyo que debería ser. No sé, yo por ahí intento manifestarlo en otra nota, también contaba como que me pareció una persona tan chata, tan berreta, que no tuvo ni siquiera una cuestión dentro de su maldad, porque para mí es gente que carga con mucha maldad, de simular un saludo hacia mí, o abrazarme, o pedirme disculpas. Nada, parado en un lugar, en una altura de la situación en donde no puede ver ni siquiera eso. Pero bueno, al margen, ¿no? ¿El cura Moya nunca te mandó ningún mensaje de ningún tipo en todo este tiempo? No. No. Una última, Pepe. ¿Cuál es el mensaje que le... Porque uno sabe, digamos, de que hay curas muy valiosos. No tengo duda de que la mayoría hay gente valiosa laburando diariamente en los barrios, con la gente más necesitada, comprometidos todo el tiempo, sacando plata de su bolsillo y de lo que no tienen para ayudar a los más necesitados. Pero quizás todavía tengan muchas dudas en torno a este tema, digamos, ¿no? De cuándo el afecto pasa la línea y se transforma en abuso y en una cuestión perversa, digamos, ¿no? ¿Qué mensaje le das a aquellos que quizás ven a algunos colegas que pasan ese límite y no se animan a decirlo? Sí, justamente como decíamos hoy, está todo ese temor, esa cuestión, o ese falso respeto hacia el otro. Yo creo que por eso tenemos que acostumbrarnos a vivir en libertad y con responsabilidad, fundamentalmente asumiendo lo que significa ser sacerdote, ser ministro consagrado, con toda la responsabilidad que esto nos obliga, nos exige. Entonces, lógicamente que tenemos que animarnos bueno, si tenemos que poner blanco sobre negro en alguna situación, y bueno, tenemos que hacerlo, con una exigencia mucho más radical, digamos, para nosotros, porque lo que nos exige, a nosotros lo que nos mide, es el Evangelio, no es ni siquiera una cuestión humana, digamos, o sea, que la exigencia es mucho mayor. Entonces tenemos que animarnos a decir las cosas como son, animarnos a reconocer la verdad, animarnos a reconocer los hechos tal cual son, sin disimularlos, sin tratar de minimizar. Entonces yo creo que pasa por ahí, y sobre todo para que los sacerdotes y los laicos exijan lo que tienen que exigir y vivan lo que tienen que vivir. Hoy casualmente una persona me manda un mensajito de texto diciendo que cómo iba a publicar la nota que salió hoy en el diario en este contexto de la Semana Santa. A ver, con más razón, en este contexto de la Semana Santa tenemos la obligación de ser mucho más transparentes y de apostar justamente a la conversión. A ver, llegamos al Jueves Santo, donde hay un gesto muy lindo que es el lavado de los pies, que no es una cuestión simplemente de espiritualidad o a ver, es una exigencia. Lavar los pies significa comprometerse y jugarse con el otro. El besar la cruz el Viernes Santo no es un mero acto devocional, es decir, yo asumo la cruz cargando con el hermano que sufre, en este caso concreto con las víctimas de abuso. Entonces tiene que haber una responsabilidad y un asumir concretamente las exigencias que el Evangelio me pide, pero en lo más concreto, no en un misticismo de pasarme horas meditando y qué sé yo qué, sino bajo a la realidad de lo concreto y me juego por la verdad. Y eso vale para los laicos, vale para nosotros los sacerdotes, y si tenemos que sacar a la luz y
y entregar a la justicia a alguien que ha cometido un delito, y hay que hacerlo. Lamentablemente esto es así, porque acá en las cuestiones de abuso no estamos hablando de un simple pecado, estamos hablando de un delito que le da una gravedad mucho más grande. Entonces, está bien confesarse y pedir perdón, pero eso no alcanza. Hay que cumplir con los requisitos de la normativa civil, hay que resarcir, digamos, el daño provocado, o sea, hay una cuestión de justicia también de por medio. Entonces tenemos que entender que la cosa es mucho más grave y más amplia, y eso nosotros como sacerdotes tenemos que encarnarlo de modo mucho más contundente. Y bueno, ya te digo, si tenemos que denunciar o poner, sacar a la luz, digamos, este tipo de cosas, tenemos que hacerlo, no nos podemos guardar, porque si no somos cómplices, y eso agrava aún más la situación. Bien, gracias a ambos por haberse llegado hasta aquí para hablar de esto que muchas veces no se habla. Gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa. Después aquí con nosotros el titular de ATE Entre Ríos.